hay coincidencias que molan, pero luego está la de que te pones a grabar un vídeo y ves que justo en este momento acabas de llegar a los 1000. O sea, ¿what? ¿Somos más de 1000 locuelos y locuelas? Eso es mucho, o sea, vamos a tener que ampliar el manicomio, pero de verdad, yo encantada de la vida. Muchísimas gracias, bienvenidos los recién llegados y... es que todavía no me lo creo. O sea, de no ser por vosotros no hubiera llegado ni a los 1000, ni a los 100, ni a los 10. O sea, es gracias a vuestro apoyo, a vuestros comentarios, tal, lo que motiva un montón a seguir adelante, a seguir compartiendo esta pasión perfumil que todos nos traemos. Y de verdad, estoy súper emocionada y súper agradecida. O sea que mi más sincero agradecimiento desde aquí. Y bueno, lo que estaba yo pensando es que 1000 es una cifra como muy bonita, ¿no? Algo especial tenemos que hacer. Y no sé si vosotros, pero yo ya sabéis que soy un poco curiosa. Y esas cosas. Me gusta cucear. Pues bien, ¿qué os parece hacer un vídeo de preguntas y respuestas así para celebrar los 1000? Un vídeo así extra, un vídeo especial. No sé, ¿os gustaría la idea? Así, de que me preguntéis cosillas y os conteste, cosillas random. No sé, a ver qué me vais a preguntar, cuánto pesa la luna, porque no voy a tener ni pajolera idea. Pero bueno, ya me entendéis. Si es así, pues nada, dadle un me gusta al vídeo, dejadme en los comentarios preguntas que os gustaría hacerme. Así las recopilo y hacemos algo especial. Así que de verdad, muchas, muchas, muchas gracias de todo corazón. Locuelos, locuelas, sois lo mejor. ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bueno, bienvenidos a un vídeo más pero vamos a ver, antes de empezar con el vídeo de hoy tengo que deciros una cosa. Lo primero, bienvenidos todos los que habéis venido nuevos al canal, o sea, aquí espero que encontréis vuestro sitio, el ansia perfumil que todos tenemos y que por muchos youtubers que veamos siempre queda algo de espacio para más. Seamos sinceros, esto es un pozo sin fondo, pero bueno, me alegro que os haya gustado un montón la colaboración, creo que ha tenido una acogida muy buena y la verdad que personalmente yo me he sentido súper feliz, súper a gusto de poder trabajar con Julia y con Patty, la verdad son encantadoras, o sea, guau, o sea, tú ves sus vídeos, ¿no? Y dices, madre mía, qué chicas más majas, pues ya cuando hablas con ella ya es que te pierdes, porque ya dices, es que para chucharlas así, a las dos, pero bueno. Espero poder hacer alguna colaboración más con ellas en el futuro, la verdad que creo que hemos acabado todas muy contentas, así que bueno, igual en el canal dentro de un tiempo tenéis algo parecido. Pero hoy vamos al vídeo de hoy y esto es una experiencia personal. Llevo como estas 2 semanas más o menos buscando trabajo, tal, lo típico, entrevistas, no sé qué. Ok, cuando uno va a una entrevista de trabajo uno se pone mono, ¿no? Se pone decente, se maquilla, se peina, esas cosas y va bien, ¿no? Una imagen un poco profesional. Ok, hasta ahí todo bien, pero ¿qué leches de perfume te pones? A ver, decídmelo, porque estuve como 1 hora el otro día decidiendo perfume, o sea, más difícil que el conjunto en sí. Así, en fin, es que yo soy especial. Pero bueno, me pareció un vídeo útil si alguna vez os encontráis en esta situación y bueno, me gustaría dejaros mis propuestas. Mis propuestas, totalmente personales, dependen del puesto al que aspires, al sector, etcétera, etcétera. Pero bueno, no sé, creo que os pueden ser útiles. Así que empezamos con el vídeo. Pues para empezar, supongo que ya habéis echado un ojo a todo el cacharrerío que tengo aquí atrás. Y es que, así, a grosso modo, o sea, poniéndome he sacado 10. Así un número como muy redondo también, que es como, bien, Marta, bien. Así que voy a empezar a hablar de ellos, nada, unas pinceladas de cada uno. Y es un vídeo un poco especial porque siempre os hablo de que me encantan orientales, que me encantan las vainillas, por supuesto, y sin embargo, para estas circunstancias no tiro de ellos. ¿Y por qué no tiro de ellos? Lo que buscaba con todos estos perfumes era profesionalidad, elegancia, un perfume muy femenino, un perfume muy adecuado, pero un perfume que no sobrepasara nunca ni los límites, o sea, un perfume de estos así un poco... nope. Eso no, monstruitos se quedan fuera, o sea, prefiero llamar la atención de otras maneras, prefiero llamar la atención, no sé, por personalidad, por currículum, por lo que sea, pero no solo por el perfume, ¿ok? No, creo que para estas circunstancias no era lo más adecuado. Además, tampoco quería perfumes súper mega íntimos, de estos de... es que parece que no llevas nada,
no, tampoco, pero sí que fueran amigables, ¿no? Un perfume que tú pudieras hablar con el entrevistador y te sintieras bien y tampoco le crearas malestar. Por tanto, los muy intensos, muy fuertes, muy complicados, muy difíciles, todos ellos quedaban descartados. Así que con estas premisas empiezo a hablar de ellos y os vais a dar cuenta que la gran mayoría son florales. Y vais a decir, Marta, ¿qué te ha pasado? Pues es lo que os digo siempre, hay que tener versatilidad y, oye, cada uno va adaptado a un momento. Así que, sin más demora, empezamos ya. Y empezamos con este de aquí, que ya os lo he mencionado en más vídeos. ¡Ah! Me acabo de dar en el hueso de la risa. Os prometo que tengo el brazo dormido. He dicho hueso de la risa. Si alguno de mis profesores me está viendo ahora mismo, me suspendería automáticamente. Así que bueno, vamos a decirlo fino, vamos a decir canal del nervio cubital. Así que, sin este detalle de anatomía, vamos con Armani Sifiori. Esta sería la primera opción, pero bueno, por cierto, las opciones no es primera, segunda de por orden, no, simplemente son 10 opciones, ¿ok? Este es un chipre floral, os he hablado un montón de él, de hecho en los últimos vídeos salió en el vídeo del tag como mi chipre favorito actualmente, y la verdad es que me encanta por la versatilidad que tiene, o sea, es un perfume muy amable, tiene esos toques dulces, este sí que lleva un poquito de vainilla, este es un poquito ya con mi ADN, pero no es nada escandaloso, entonces me casaba muy bien. Pero bueno, dentro de los chipres, otro que también me gusta un montón, que es mucho más elegante, muy femenino y que dura más, las cosas como son, es Miss Dior. La versión Eau de Parfum, esta es la versión reformulada, ya os comenté en el vídeo que saqué que le comparaba con Mon Evidence de Rocher, que yo no he probado la versión de antes, entonces no tengo ni la menor idea de si hay muchos cambios, etcétera, etcétera. Imagino, por todo lo que he leído, que sí, que cambios hay, pero bueno, independientemente de esa disputa, a mí este perfume me gusta, es un chipre muy bien hecho, un chipre con esos toques dulces, así de patchouli, pero... ¿me entendéis o no me entendéis? No sé, hay veces que creo que con mis caras digo más que con las palabras. Luego cuando me veo editando digo, Marta, es que no hablas, es que gesticulas y pones caras, pero bueno, no sé, así soy yo. En cuanto a chipres de Dior, ya os digo, el Miss Dior me gusta mucho. Y si vais a estar todo el día así fuera o tal, pues le elegiría precisamente por la duración que tiene. Pero bueno, dentro de todos los de Dior, creo que este tenía que estar sí o sí. El único problema que le veo es que es muy conocido, entonces corres el riesgo de que alguien te diga, ¡ay, llevas sellador!, ¿verdad? Y bueno, no sé, a mí tampoco es que me guste demasiado que me reconozcan los perfumes que llevo. No sé, me gusta ese sentimiento de, este es el mío, y ya está, y no te lo chivo. Os lo chivo a vosotros. En verdad, sois unos afortunados, porque en la vida real cuando me preguntan qué perfume llevo, me suelo hacer la remolona y cambio de tema. Pero bueno, a veces me porto así. Pero si hay confianza, no, si hay confianza lo digo. Es que luego me copian y eso no me gusta. No sé, cosas que me pasan. Pero bueno, vamos a hablar de J'adore. Esta es la versión Eau de Parfum y este es un jazmín súper afrutado. Este para un tiempo así más primavera, otoño, incluso verano, me gusta un montón porque tienes esas notas afrutadas, lleva melón, lleva pera, entonces le dan como jugosidad, ¿no? No se queda en un jazmín puro, en un jazmín floral súper femenino, pero esto es, o sea, es que es súper elegante, o sea, es que este perfume así, con una camisa tal, no sé, además la estela de este es un poquito alta, entonces, se siente, poquita cantidad, simplemente para marcar tu territorio, pero sin atosigar a los demás. Seguimos, y vamos a hablar de jazmines, porque si Dior con J'adore es un Marta, focus, es un jazmín afrutado, el que os voy a presentar es el jazmín, así, de lleno. Y se trata de Terracotta Le Parfum de Guerlain. Y Lu, muchísimas gracias porque esto es un jazmín embotellado, así, sin más. Ha sido un regalo totalmente inesperado y es que esto es... ¿os habéis dado alguna vez un paseo así, en verano, con todo el jazmín abierto por la noche y que te llega todo el aroma? O sea, tú vas andando, ¿no? Y es como, vas envuelta en una atmósfera de jazmín. Así huele esto, sin más. Además, a mí la duración con este me es muy buena, o sea, no tengo ningún tipo de problema con él y me parece un perfume encantador. Ahora mismo en otoño le estoy reservando, mejor dicho,
para el uso así por las mañanas, tal, así un poquito más frescas, pues que te da ahí como el aura floral. Y sí, mirad que hoy os estoy dando una traca de florales así buena. Pero es que es verdad, es que este perfume es súper realista, entonces ya solo con eso a mí me chifla. Eso de que sean los perfumes realistas me ganan muchísimos puntos. Así que de verdad, Ilu, muchísimas gracias porque le voy a cuidar con mucho cariño, así como soy yo. Pero vamos a hablar de otra de la marca. Y otro de la marca va a ser Mon Guerlain. Yo tengo la edición floral. Y me vais a preguntar por la versión normal. No me acuerdo. La he probado y no me acuerdo. No tengo recuerdo de a qué olía. Entonces, pues compararlo ahora mismo sería tirarme un farol, madre mía, un farol. Y no lo voy a hacer. Voy a hablaros de esta. Este perfume lleva lavanda, lleva vainilla. Y a mí cuando los perfumes llevan lavanda... ya es como... ¿en serio? ¿Lavanda? ¿Por qué? La lavanda no es una nota que me suele gustar mucho, es una nota que la veo siempre súper masculina y hay poquísimos perfumes femeninos que la lleven que realmente me gusten. Este sería uno de ellos, pero creo que me gusta porque la lavanda entra y se va. Después lo que queda es vainilla y una vainilla empolvada, una vainilla con iris, con esas notas así como de talco, esas notas polvosas, esas notas que a mí me recuerdan al maquillaje antiguo, al tocador de mi abuela. No lo digo en un sentido malo ni en un ¡oh, abuela vieja! No, nada que ver, o sea, de verdad, no os lo toméis por ahí. Pero ¿recordáis que hace unos años las pinturas, el maquillaje, no olía como huele ahora, olía diferente? Pues... así huele este perfume, ese toque a maquillaje antiguo, a maquillaje de hace años. Entonces me gusta bastante, creo que eso le da un toque como muy femenino y un poquito como vintage. No en el sentido de una potencia de los años 80, tipo Poison, Dior no, Obsesión... esa liga de potentorros de los 80-90 que fue como... ¡buah! Puñetazo en tu cara. No, esto sería algo muy femenino, muy tranquilo, muy tenue, muy fancy. Y para hablaros, mejor dicho, de otro dentro de ese estilo, de ese perfume maquilloso, pues para ello me quedaría a Valentino Donna. Valentino Donna, al igual que el anterior, comparte estas notas de iris, esas notas un poquito empolvadas. Este lleva rosa, patchouli, me parece que lleva cuero también. Entonces este es un perfume que queda un poco en el limbo entre el chipre, el floral y el oriental. Este juega ahí un poco, no lo tengo yo tan claro hacia qué familia clasificarle, pero lo que sí que tengo claro es que me gusta mucho. Dentro de todos los Donna, de todos los flankers que ha habido y por supuestísimo en comparación con el último que han sacado, el de Born in Roma, ese os mencioné que había perdido esa elegancia. Y es verdad, es que este perfume huele súper elegante, este perfume huele a mujer fina, a mujer arreglada, a mujer con tacones, ¿no? De este tipo de aroma de... feminidad. No sé cómo explicaroslo mejor. Pues este perfume sí que lo tiene, pero por ejemplo el flanker nuevo lo ha perdido totalmente. Es mucho más modernillo, más dulce, tal. No sé, es otro concepto totalmente distinto. Pero este de verdad que... me gusta mucho. Además la duración con este perfume es de casi 12 horas. Este perfume me dura una barbaridad en la piel, decae mucho la estela, eso sí, pero duración, mucha. Pero bueno, hablando así de perfumes con clase, tengo que mencionaros estos de aquí, que son los de Elisa. En primer lugar, voy a hablaros del Le Parfum, el Eau de Parfum, sin más, creo que fue el primero que lanzó. Y es que este perfume se parece un poquito al rollo de J'adore, un perfume así tipo flores blancas, pero aquí tengo más azahar y miel. La miel no es una miel tipo escándalo, no es una miel de esta empalagosa, una miel de esta de... se me van a caer las muelas como siga oliendo esto. No, este perfume es mucho más elegante. Este es un perfume, un floral blanco amielado, que huele de vicio. Así, de vicio. Pero bueno, si las flores blancas no es lo vuestro, si no os gustan tantas bombas de flores blancas, no son para todo el mundo, como todas las notas, hay una versión que puede ser que os interese más, que es esta de aquí, que es la versión La Couture, igual, de Le Parfum de Elisa. Si estáis viendo el color, sí, el color le ha cambiado bastante desde que le tengo en casa, pero el aroma sigue perfecto. No lo sé. He hablado con una amiga que también le tiene y me dijo que
cuando le compró ya tenía este color, así que no sé, debe ser que los colorantes le patinaron un poco. Pero bueno, en este caso lo que vamos a tener es azahar, vainilla y almendras, entonces la composición es mucho más suave, un poquito más dulce lógicamente, y no tiene esa nota de azahar tan astringente. A mí hay veces que el azahar cuando está muy subido es como que se me queda mucho en la nariz y no disfruto del resto de las notas, entonces esta es un poquito más calmadita, y al ser más calmadita, al ser una versión eau de toilette, la duración decae mucho. En este perfume le saco unas 3-4 horas, perfume no, eau de toilette, por lo que si tenemos la entrevista a primera hora de la tarde o no, a primera hora de la mañana y tenemos el frasco a mano, ok, pero si vamos a estar todo el día por ahí, pues va a ser que no, que esto no aguanta ni de coña. Pero bueno, si os gustan las almendras, como pasaba con este. Ya os comenté que es un todoterreno, es un 4x4 y casa con todo. Entonces, si casa con todo, pues a una entrevista de trabajo Burberry Brid también casaría perfectísimamente. Así que no me quiero repetir porque me estoy repitiendo más que el ajo con este perfume, pero de verdad que, oye, tenéis que probarlo. Si no le conocéis, dadle una oportunidad porque es que es tan versátil, tan entre medias de todo, tan fácil de regalar. Es de estos perfumes que lo podrías regalar a mucha gente distinta y seguramente le gustaría. Y eso, que regalar un perfume es una cosa súper complicada. Pero bueno, para el final os dejo uno un poquito diferente a todo lo que he mencionado anteriormente. Aquí ya no voy a hablar de un floral, aquí voy a hablar de el 212 VIP, la edición rosé de Carolina Herrera. Aquí lo que tenemos es champán con frutas. Este es un perfume que ha perdido la elegancia de los anteriores, ese aura tan femenina que tienen la mayoría de ellos, pero es un poquito más chispeante. Lógicamente el perfume tiene que ir de acuerdo un poco a la edad que tengamos, a la circunstancia, al tipo de trabajo, a la personalidad de uno mismo, pero bueno, dentro de estos así, como un poco más, un poquito más, atrevidillos, me quedaría con este. Tengo la versión, el 212 o 212 o 212, cada cual lo llama de una manera, el doradito, ese es mucho más cargante, y la versión original, la blanquita y gris, a mí aquella me parece demasiado almizclada. Aquella, de hecho en este vídeo no he metido ninguno de esos perfumes súper limpios, súper tal, porque creo que también en una entrevista lo que tienes que hacer es destacar un poquito, un pelín. Pues con estas 10 opciones termino lo que vienen siendo las sugerencias del vídeo de hoy. Espero que os hayan ayudado de alguna manera, pero de verdad, esto es algo muy personal y va a depender de vosotros, del puesto al que vayáis, del entrevistador y una larguísima lista de etcéteras. Pero bueno, si desde aquí he podido aportar mi granito de arena, pues yo estaré encantada. Así que lo único que me gustaría añadir es que si estáis en estas circunstancias, muchísimo ánimo y muchísima suerte para conseguir ese trabajo de vuestros sueños, que todos tenemos uno, o sea, todos. Yo de pequeña quería ser entrenadora de delfines, así que, no sé, si hay alguien por ahí que me contrate, yo me iría encantada a ponerme el neopreno y oler a pescado, pero así. No sé, ya sabéis algo más de mí. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí formando parte de esta familia que va creciendo tanto y es... de verdad, me hacéis súper feliz. Así que bueno, si os ha gustado este tipo de vídeos, que se salen un poco de lo normal, pero un vídeo muy realista, porque es algo que a todos nos pasa alguna vez en la vida, pues dejadme un me gusta, dejadme en los comentarios y por supuesto preguntadme aquello que os intrigue de mí, que así hacemos un vídeo especial por los 1000. Así que muchas gracias, de verdad, de todo corazón, y nos vemos el próximo domingo. ¡Hasta otra! ¡Chao!